Vamos a empezar esta segunda sesión. Como saben, este es un ciclo de 4 charlas que de la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG decidimos armar con el tema de la inteligencia artificial, que todos sabemos que está impactando en todos los negocios y en el nuestro, en el oil and gas también. Así que decidimos organizar este ciclo, llamémosle divulgativo. La primera charla, imagino que muchos de ustedes habrán estado, nos acompañó Daniel Yankelevich, súper interesante la charla que nos dio, un panorama general sobre las distintas cosas que están haciendo con la inteligencia artificial generativa. Así que Daniel, con gusto, puso a disposición la grabación de su charla, así que si alguno no la vio y le interesa, puede recurrir a la página del IAPG para verla. Un par de comentarios más de mi parte. La próxima reunión va a tener lugar el 10 de octubre, así que ya pueden ir agendando para la siguiente. En esta segunda, la idea que tuvimos fue encarar los aspectos un poco soft de la implementación de la inteligencia artificial en la organización, que es un tema tan áspero, pero después hay que llegar a la gente. Entonces, Adrián Trujillo, que es nuestro invitado de hoy, nos va a hablar sobre cómo es implementar un proyecto o varios de inteligencia artificial dentro de una organización. Adrián, bueno, trabaja en TGS, es analista de estudios especiales, pero viene de la ingeniería electrónica, tiene hecho un MBA en Heriot Watt y después ha trabajado en el TAMA y estudiado lo que es Data Science en la Johns Hopkins, y su especialidad, y recién conversábamos, el tema de modelado, simulación por computadora, CFD, un campo que está súper impactado por lo que es la inteligencia artificial, y ahora seguro a partir de ese background Adrián nos va a comentar. Entonces, parece un tema súper interesante. Para las otras charlas vamos a traer a los generadores de esta nueva tecnología para la tercera sesión, que se la confirmaremos en breve. Y en la cuarta esperamos traer un panel con distintas implementaciones exitosas que se están dando o que se han dado hace poco en la industria argentina. Un último aviso de mi parte, vayan escribiendo las preguntas para Adrián en el panel de chat. Yo las voy a ir recuperando, así no lo distraemos a Adrián. Y después cuando termine, después de unos 45 minutos, le voy transmitiendo esas preguntas. Así que eso es todo de mi parte. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias por asistir. El desarrollo de una IA dentro de una organización conceptualmente está embebido dentro del concepto transformación digital. Cuando uno busca antecedentes de qué se trata este tema, se encuentra también con muchas publicaciones que mencionan que las empresas fallan al implementar estas tecnologías. En algunos casos hay una concordancia de un 70%, otros casos mencionan más arriba, más abajo, y que honestamente al principio al verlas parece algo exagerado, pero entendiendo que a lo que se están refiriendo como fallas es que las organizaciones están implementando mucho recurso, mucho esfuerzo, y que los resultados que ven no son los que esperaban. O sea, es un tema de cumplimiento de expectativas. Ahora, ¿eso significa que una organización cualquiera puede tener ese porcentaje como riesgo? Y no es posible contextualizar, generalizar las situaciones, porque cada organización es distinta. Ahora sí, es evidente que hay riesgos en estos temas. Ahora, para analizar varias cuestiones, es como que vamos a hacer preguntas a ver qué es lo que la gente piensa. Y para eso adoptamos una técnica que se llama web scrapping,
que es buscar contextos en páginas de Internet. En estos casos, aproximadamente a algo más de 5.000 páginas de Internet. Y vamos a hacer una pregunta y vamos a capturar a modo de respuesta una palabra. Y esas palabras las vamos a ver en un gráfico que se llama word cloud, en donde el tamaño de la palabra está relacionado a la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece. Entonces, en un principio preguntamos a la gente, o a los que escribieron ahí, qué beneficios aporta una IA a la organización. ¿No? Pues esto se trata, vimos que hay un tema importante con cumplimiento de expectativas. Entonces, si unificamos análisis, información y decisiones, vemos que hay un foco importante en toma de decisiones. Después, en beneficios en tiempo, en aprendizaje, eficiencia, automatización. Y con respecto a automatización, la IA aporta muchísimo a lo que es la robótica o a la instrumentación de control, pero el proceso físico de automatización va a depender del grado que tenga tanto esa robótica o esa instrumentación y control. Ahora, cuando uno analiza estos beneficios, puede resultar un poco difícil ver, analizar dónde se puede aplicar esta tecnología de una manera efectiva y que la organización lo sienta, vea su impacto. Bueno, se puede buscar información para definir objetivos de herramientas de análisis estratégicos. Uno es el FODA, otro es el riesgo, un benchmark, escenarios o cadena de valor y varios más. Ahora, ¿qué es lo que entrega una inteligencia artificial? Y a modo de resumen y como para tratar de entender un poco, podemos decir que puede predecir un valor. Esto es, darte una foto de cómo un valor, una variable, por ejemplo una presión, tendría que estar en un punto adecuado. Después clasifica una situación, pues se puede definir si una planta está andando bien, está andando mal, si tiene una falla, qué tipo de falla. Se puede ver cómo una variable va a desempeñarse en el futuro, un forecasting, teniendo en cuenta que más al futuro, más la incertidumbre o el error que va a tener van a ser más grandes. Identificar patrones ocultos tiene que ver con que muchas veces la cantidad de variables que interactúan entre sí es tan abrumadora que es difícil ver a simple vista cómo se relacionan las variables. Bueno, para esto hay algoritmos que ayudan. Y en generación en contexto, acá estamos englobando un montón de resultados de lo que se llaman inteligencias artificiales fuertes o generativas, que pueden ser un chatbot, una generación de texto que tenga un contexto que parece que tuviera un razonamiento detrás, o una imagen. Ahora, para hacer una implementación de una IA hay competencias o habilidades necesarias. Hay un mínimo pilar como de 3 conceptos. Uno es el conocimiento del negocio. Hay que entender, digamos, es necesario tener el conocimiento del área o del sector donde se va a aplicar esto. Esto llámese conocer de mantenimiento, si va orientado a eso, conocer cómo es la operación, conocer cómo es el recurso humano, de acuerdo al sector. Luego hay un pilar que está basado en la programación, porque son algoritmos que corren en un lenguaje, y un pilar en la parte estadística que podríamos resumir que sería lo que vela para que los resultados de los algoritmos sean correctos. Y de esto más adelante vamos a hablar un poco más. Cuando preguntamos qué requisitos son necesarios para utilizar los algoritmos, bueno, vemos que hay un foco muy importante en la parte tecnológica, ¿no? Resaltándose la privacidad, que tiene que ver con la gestión de datos sensibles y algunos aspectos de ciberseguridad, infraestructura, frameworks. Esto tiene que ver con dónde se puede ejecutar estos algoritmos. Y después parte, ahí sí, un poco más humana, que es el expertise del manejo ético. Y finalmente hay
conceptos que están relacionados a los algoritmos propios en sí, como es la cantidad y calidad de datos, validación, etiquetado, que si bien tienen un peso menor relativo al resto, tenemos que entender que los resultados van a depender de lo que los datos puedan dar. Cuando preguntamos cuáles son los factores humanos fundamentales para el éxito, se ven una variedad de conceptos muy importantes, muchos más que en las otras preguntas, que en este caso resalta la estrategia. A su vez, cuando preguntamos cuáles son los factores de riesgo que puede tener para que falle eso que se intenta hacer, vemos que resaltan los aspectos de cultura y de tecnología. Ahora, si tratamos de unir los dos conceptos, los requisitos y los riesgos, efectuamos una relación a ambos lados de conceptos similares. Entonces, estamos viendo ahora el aspecto de cambio cultural, en donde resaltamos la cultura y ver la contraparte en requisitos. Entonces vemos que hay aspectos de responsabilidad, flexibilidad, compromiso, ética, participación, visión, liderazgo. A su vez, similarmente a la planificación estratégica, que es lo que está resaltado como requisitos, tiene una contraparte en el lado de riesgos. Por ejemplo, privacidad de datos, tecnología, ciberseguridad, gestión, suministro. Y de forma similar, algo que parece medio oculto, pero que está relacionado con la gestión del conocimiento. Entonces vemos que hay, como requisitos se mencionan habilidades y capacitación, pero que del lado de riesgo se desdoblan algo más. Y estamos hablando de talento, competencia, crecimiento, capacidad. Si hacemos una estadística de la cantidad de vínculos que hay de un lado para otro, vamos a ver que el cambio cultural y la planificación estratégica son dos factores importantes y también en menor medida tal vez lo que es la gestión de talentos. Es algo similar a la foto que estamos viendo, ¿no? Está resaltando la planificación estratégica y el cambio cultural. Ahora, planificación estratégica y cultura son dos cosas distintas. La planificación tiende a ser más a un plan y la cultura a una forma de ser. Y a su vez, otra diferencia importante es que los plazos en planificación estratégica puede ser a corto y largo plazo, y en cambios culturales hay inercias que normalmente llevan a un plazo algo mayor a lo que puede tener una planificación. Entonces, entender esto, ¿por qué es importante? Porque desde una planificación estratégica se pueden cubrir estos aspectos para acortar esos plazos y para que sea más fácil la adopción de la tecnología. Y en lo técnico se puede hacer mucho para una implementación de la inteligencia artificial de la forma más disruptiva posible, que eso favorece a los procesos de cambio, siempre y cuando cumpliendo objetivos de planificación estratégica, obviamente. Cuando hablamos de planificación estratégica, cada organización debe tener la suya. No obstante, se muestra un ejemplo a modo de cubrir todas las situaciones, pero por favor no lo sigan al pie de la letra porque no deben ser más de 5 los ravioles que hay. Pero acá estamos desglosándolo, estamos mostrando todos los que podrían ser, pero esto al momento de presentarlo son muchos menos y están generalmente englobados. Entonces tiene un comienzo con los objetivos estratégicos, es decir, buscar las oportunidades dentro a nivel organización estratégica donde esta implementación de la tecnología va a tener más impacto. Luego esos objetivos se desglosan en un abanico de la mayor cantidad posible es mejor. Luego hay una factibilidad, es decir, se analiza si esos objetivos, esas expectativas pueden ser cumplidas por la tecnología. De ahí viene una etapa de gestión unificada de equipos, contemplando los 3 pilares que mencionamos anteriormente como mínimo.
ese equipo define un lineamiento de infraestructura, un norte hacia qué tecnología, qué framework hay que utilizar. Luego hay una etapa de análisis de riesgo, esto es analizar qué puede salir mal en todo lo que estamos pensando. De ahí surge una minimización de riesgos que va a implicar algún recurso, algo que haya que hacer en una brecha que haya que cumplir. Luego hay un análisis trade-off, es decir, a veces esos recursos, esas brechas, ese esfuerzo que hay que hacer para cumplir que está faltando algo, puede ser mucho más del beneficio que puede tener en resultados de una inteligencia. Y hasta este punto, teniendo en claro qué es lo que se va a hacer en cuanto a objetivos, se traza un camino que se sabe denominar como roadmap, que incluye conceptos de motivación, planificación y métricas. Las métricas son importantes porque va a permitir evaluar el desempeño. Y es interesante comparar cómo hubiera sido la situación sin la tecnología y con la tecnología. La planificación es algo muy parecido al project management y en la motivación hay un montón de factores que comprenden la teoría de comportamiento organizacional, como es el empowerment, el liderazgo, el enfoque al cliente, visión final y un largo etcétera. Y muchas veces de este esquema la organización puede tener una diferencia de esto, porque se pueden incluir etapas de motivación, llamado así, o de comportamiento organizacional, como por ejemplo podría ser el caso entre el análisis de factibilidad y la gestión de equipos. Para algo que ayuda a delinear ese mapa es el análisis de madurez digital, que es algo que ayuda a preparar a la organización a la implementación de estas tecnologías, que contempla un montón de aspectos a evaluar, que podríamos resumir que se trata de ver cómo la organización, qué nivel la organización tiene al tomar decisiones y toma la importancia del análisis de los datos. Es decir, evalúa el nivel si el análisis de los datos participa dentro de la toma de decisiones. Después se evalúa si va a poder gestionar toda la información que va a generar la tecnología dentro de la organización. Y a su vez también ayuda a evaluar los riesgos que hay en la implementación. Se considera que la evolución de la madurez digital en una compañía se asemeja a algún tipo de curva, y en este caso estamos viendo que hay una etapa inicial donde los resultados son muy pocos, hasta que tiene un quiebre y empiezan a aumentar con una tasa de crecimiento cada vez mayor, hasta que se estanca. Eso se llama rampa inicial. Y después, mediante sucesivas evaluaciones de madurez digital, vuelve a crecer. ¿En qué puede comprender esas sucesivas evaluaciones? Bueno, en adoptar tecnologías un poco más complejas, como por ejemplo alguna tecnología que la inteligencia sea más fuerte, o ampliar el área de cobertura de esta tecnología dentro de la organización. Y ahora vamos a entrar a hablar un poco más de modelos. Lo habíamos visto anteriormente que la implementación de la IA, si uno contemplaba que fuera lo menos disruptiva posible, ayudaba a todo esto. Y los modelos de IA tienen como una serie de pasos de desarrollo, en donde el primer paso es entender el problema y comprender bien qué resultado hay que dar al cliente, tratando de no confundir causa con efecto, es decir, tratando de no dar información que es más de lo conocido. Luego hay una etapa de preparación de datos, muchas veces están ubicados en distinto lugar. Luego hay una etapa que se llama de análisis exploratorio de datos, en donde la parte estadística tiene un papel muy importante. Y esta etapa es la que vela para que los modelos de Machine Learning sean los más precisos posibles. Luego viene una etapa de generación de modelos, estos algoritmos
tratando de realizarlo la mayor cantidad posible para lograr un mismo resultado, y aquellos modelos que tengan un error o una validación que sea adecuada pasan a formar parte de una implementación. Esa implementación requiere un trabajo previo que es velar porque esos resultados sean seguros, sean confiables, tengan poco error. Y acá tiene un rol el papel estadístico. Muchas veces es preferible presentar una serie de opciones con un porcentaje de probabilidad de ocurrencia y no un solo valor. Entonces podemos estar definiendo cómo se presenta esa información. A su vez podemos sugerir en la generación de modelos qué modelos podrían ser mejores. Por ejemplo, si las variables tienen componentes autorregresivos, es decir, que el valor presente depende del pasado, podemos sugerir que aplicar modelos con, entre comillas, memoria en el tiempo, que puede ser los modelos de ARIMA o una red neuronal LSTM. A su vez podemos, cuando los datos son pocos, insuficientes y algo ruidosos, con ruidoso nos referimos a que tiene muchos valores atípicos o outliers, o que tienen algún error de medición, puede ser mejor adoptar un enfoque bayesiano en lugar de determinístico, ¿no? Es decir, trabajar sobre probabilidades e inferencias. Y a su vez se vela para que los resultados de los algoritmos tengan un error menor posible, o más bien que el error pueda ser explicado de una forma más pareja. Y esto tiene que ver con analizar el tipo de distribución de las variables. Cuando la distribución es normal, los errores finales del algoritmo son más parejos a lo largo del alcance. Entonces acá que estamos tratando de evitar que los algoritmos a veces funcionan bien y a veces funcionan mal. Y a su vez entender cómo se vinculan las variables entre sí para definir variables de entrada para distintos tipos de resultados. Para lo que uno ve en un centro de control funcionando y entregando información, previno de un desarrollo anterior, que eran los pasos que vimos anteriormente. Ahora, ese desarrollo, una vez que el algoritmo entra en producción, normalmente requiere un reentrenamiento, que eso hay que estar atento para ver cuándo hace falta. Y a su vez se pueden hacer desarrollos para casos de uso exploratorio, es decir, para ver, para analizar temas puntuales, concretos, como por ejemplo ver la posibilidad de una planta, para que una planta de proceso pueda tener mayor producción. Y que no sería necesario que sea un algoritmo que esté funcionando en producción en tiempo real. Ahora, cuando se trata de explicar el resultado que se quiere obtener, uno de los consejos está muy relacionado al concepto de la navaja de Ockham. Esto es tratar de explicar los resultados de la manera más sencilla posible. Y eso se le conoce como modelo parsimonioso. Por ejemplo, si estamos analizando un equipo térmico, entonces las variables podrían ser las de las ecuaciones termodinámicas. Esto es caudal másico por diferencia de entalpía, ergo presión, temperatura y constantes físicas del fluido. Uno le puede agregar más variables a esas en otro área, tal vez aparte, un poco más lejos del equipo, pero llega un punto que el hecho de agregarle más variables hace que el modelo tenga más error y a veces difícil de entender el resultado. Entonces, como consejo, un modelo parsimonioso. A su vez, lo común es tener valores medidos, ¿no? Un valor de una presión, una temperatura, un caudal, y es muy necesario darle un poco más de información a ese valor que se está midiendo en ese tiempo.
como con respecto a qué, bueno, si está bien, si está mal, si es un valor que es porque hubo un paro, es porque está en alarma algo, o si hay algún tipo de falla o pérdida de rendimiento. Entonces, esto normalmente y en general, esas etiquetas, esa información adicional no está presente junto con los valores de campo que se miden y hay una construcción manual. Entonces acá hay varias alternativas. Una de ellas es recurrir a una parte humana que interactúa. Esto es recurrir a los registros de mantenimiento de operación, hablar con el experto de la situación. Esto es muy importante para definir el set de datos de entrenamiento de los algoritmos. También se pueden aplicar algoritmos de Machine Learning no supervisado, Deep Learning, que permite detectar patrones difíciles de ver a simple vista. Esos patrones se pueden hablar con el experto y se puede sacar algún tipo de información. La inteligencia artificial tiene como una construcción en capas. Hay una primera capa que es el análisis exploratorio de datos, eso donde la estadística vela para que los resultados sean confiables. Después viene una exploración de patrones, eso que vimos anteriormente, que es el Deep Learning. Luego hay una etapa que es Machine Learning, son esos algoritmos que vimos al principio que entregan esas informaciones, el forecasting al futuro, la clasificación de algo, la predicción de qué valor debería tener tal variable. Y cuando esos algoritmos Machine Learning interactúan entre sí de una forma ya más compleja, pasamos a hablar de una inteligencia artificial, en donde el límite entre lo que es Machine Learning y una IA es un poco difícil de describir. No obstante, en medio de ese límite, y algo relativamente fácil de hacer, hay un concepto que se llama Ensemble Learning, que tiene que ver con, para un mismo resultado que se necesita obtener, correr la mayor cantidad de algoritmos posibles que lo permitan para obtener el mismo fin, de tal forma de entregar un resultado contemplando aquellos resultados de algoritmos que más concuerden entre sí. Es un sistema muy parecido al de votación en instrumentación y control. Cuando se trata de implementar una inteligencia en una gestión de activos, bueno, uno podría decir, aplico una inteligencia y reemplazo todo lo que hay. O se corre una inteligencia en paralelo. Pero a su vez hay algo que no es tan disruptivo como eso, que es contemplar los conceptos tradicionales. Y acá estamos viendo el caso de un sistema de gestión de rendimiento que podría ser el de una planta de tratamiento, tranquilamente. Entonces vemos que hay una optimización de lazos, hay un control avanzado y un digital twin, que esto es las simulaciones de proceso que se realizan en la ingeniería de proceso, todo el cual se conocen. Y por encima de todo esto, una inteligencia artificial que mejora, interactúa con todos estos módulos y mejora los resultados. A su vez, actualmente cada uno de estos módulos, el de sintonía de lazos, control y digital twin, ya vienen incorporados con algoritmos de Machine Learning para poder utilizarlos. Y a su vez es necesario una gestión de estos resultados. Acá estamos viendo como mínimo en el ejemplo 3, tal vez lo mínimo necesario, pero puede haber muchos más gestiones de resultados. El de riesgo, tal cual lo conocemos, el de ciclo de vida que tiene que ver con el mantenimiento y el rendimiento que tiene que ver con la gestión de operación, con la gestión de procesos, con la gestión de eficiencia térmica, englobando un montón de conceptos. Ahora muchas veces, cuando vimos anteriormente que hay unas brechas, a veces es difícil determinar si aplicar un recurso va a obtener un
un resultado determinado. Entonces hay como una práctica ya de varios años en muchas organizaciones que tratan de implementar un modelo de Machine Learning a modo de gestión de activos de la forma más sencilla en recursos posibles y utilizando lo que hay. Entonces estamos viendo esquemáticamente o conceptualmente en la presentación cómo trabajaría ese sistema de gestión utilizando Machine Learning. Entonces vemos a la izquierda que hay variables de proceso, esas variables de proceso son historizadas. De todos esos valores se eligen aquellos que representan un buen funcionamiento como para sacar una foto mediante un algoritmo de cómo debería estar andando un proceso. Esa foto se compara contra valores online y de esa comparación surgen decisiones que pueden afectar tanto una performance o un diagnóstico. Y en estos dos términos estamos haciendo también un poco referencia al Sample Learning, es decir, obtener por dos mecanismos distintos apuntando a dos resultados. Y a su vez hay una gestión de mantenimiento de operación. Como mínimo podría ser el caso de que el algoritmo esté detectando la falla mecánica de algo, vaya el operador de mantenimiento con sus aparatos y, bueno, si encuentra que es verdad, que va a pasar algo, quiere decir que el algoritmo está andando bien, y si no, hay que revisarlo las matemáticas, los algoritmos. Entonces esto tiene muchas ventajas. La primera es entender bien qué tipo de información se puede sacar, qué tipo de resultados podemos obtener y también hacer una comparación, ¿no? De si hay instrumentación que falta y si se agrega, qué resultados podríamos llegar a obtener. A su vez, se está empezando a hacer una interacción en la parte humana con la gestión de mantenimiento. Y como esto tiene un comienzo muy pequeño, es algo que esta interacción entre los algoritmos y las personas va creciendo en el tiempo. Y finalmente, los algoritmos que acá se encuentran que se sirven pueden pasarse a un sistema de gestión ya más complejo. Un ejemplo de este modelo sencillo, podemos mencionar en la planta de Conergía, que es una cogeneración eléctrica que está ubicada en el complejo CER, una instalación de transportadora del sur, en donde es una caldera de vapor que aprovecha los gases de escape de tres turbinas, y que en el eje tienen acoplado un compresor centrífugo de gas. Es una cogeneración. A su vez, ese vapor se aprovecha para una generación eléctrica. Entonces, acá vemos con un resultado muy sencillo, también pedido así por los operadores, donde en la parte superior vemos un Digital Twin. Eso está relacionado a la performance que vimos en el modelo anteriormente, y una parte de detección de patrones a modo de diagnóstico. Entonces en la parte superior vemos variables, empezando con la variable principal, que es el nivel de generación eléctrica, y un perfilado termodinámico de la caldera. Entonces tenemos un valor medido, un valor simulado, y si la diferencia de esos valores entre lo medido y la simulación está dentro del intervalo de confianza, esto es dentro del error de los algoritmos, podemos inferir que está funcionando bien. Y en el caso de diagnóstico es tomar cómo se comportó la planta cuando hubo problemas en el pasado. Entonces hubo distintos tipos de problemas, y en esta representación, que ya tiene unos años, estamos viendo que como patrón en diagnóstico se detecta un problema de intercambio de calor en el condensador de calor, de vapor. Es el intercambiador que está a la salida de la turbina de vapor. Y también se está detectando que la temperatura de salida del condensador es alta. Entonces, por dos mecanismos distintos se está apuntando a un mismo tipo de problema.
Algo similar en turbocompresores, en turbinas a gas natural. Se realiza un digital twin. En este caso se utilizaron las ecuaciones termodinámicas, propiamente dicho, y para el caudal de aire no está medido, pero se utiliza un modelo de Machine Learning para estimar un valor de caudal de aire, para así poder hacer todo el perfilado termodinámico. En el caso de la caldera, no se pudieron utilizar ecuaciones termodinámicas porque el caudal de gases no está medido y a su vez los modelos de Machine Learning no eran muy, tenían un intervalo de confianza un poco grande. Entonces, acá se adoptó la adopción de redes neuronales en lugar de ecuaciones termodinámicas. Pero no tanto, porque en algunos casos hay redes neuronales del tipo Physics Informated que se puede contemplar como gradientes a ecuaciones termodinámicas. A su vez, muchas veces, hay veces que no ocurrieron determinadas situaciones, no hay información para en el futuro predecir algún tipo de falla. Entonces ahí en esos casos se pueden recurrir a generación de datos simulados. Entonces, con esos datos que se simulan en distintos escenarios, conociendo la mecánica del tipo de falla, en este caso que se trata de un compresor centrífugo de gas natural, de esos datos virtuales o simulados se pueden sacar patrones de comportamiento de las variables asociados a cada tipo de problema. Y una vez obtenido ese patrón, se compara contra el valor real. Entonces acá estamos viendo el caso a la derecha en el gráfico de torta, el resultado para un caso, en donde vemos, primero, vemos que está detectando un 9% de probabilidad de funcionamiento normal. Es decir, que es muy probable que tenga algún problema. Y a su vez, dentro de esos problemas, nos está diciendo que ve en un 75% un patrón relacionado a falla de sello laberinto. Esto es una pérdida material de sello. Y hay un 15% que no lo detecta, y menos del 1% a un tipo de falla que es clearance loss, que esto es que el material en el extremo de los impulsores se pierde material y se va formando un gap con respecto a la carcasa del compresor. A su vez también es como que hay KPI que engloban un montón de situaciones, que es el caso de la eficiencia energética. Acá estamos, son conceptos muy relacionados a la norma ISO 50001. Entonces acá estamos viendo el caso de la potencia de una turbina que se está comparando contra el consumo de gas combustible. Y en esto el concepto es muy similar a lo que vimos. Esto es sacar una foto del funcionamiento en el pasado y comparar el desempeño en el presente. Esa foto es lo que la norma llama línea base, que hay que establecerla muy bien. Y luego, si el valor real menos la predicción, nuevamente está dentro del intervalo de confianza, podemos asumir que está andando bien, y si esos valores empiezan a salir fuera de una forma muy consistente dentro de ese intervalo, es porque podemos estar en presencia de algún mecanismo de pérdida de rendimiento incipiente. De forma similar, se puede agregar una línea de regresión, es esa línea azul que está en el medio en el gráfico de abajo, y que si esa línea vemos que está, a pesar que está dentro del intervalo de confianza, vemos que tiene una pendiente negativa, que se va haciendo negativo, podemos estar en un principio en un comienzo incipiente de algún mecanismo de pérdida, como por ejemplo que esté haciendo mal la combustión, que esté distribuyendo la temperatura mal, y un largo etcétera. Y si es positiva, puede significar que los algoritmos necesitan algún reentrenamiento, o que ocurrió alguna mejora, algún mantenimiento que lo hizo andar mejor y que no lo contemplamos. Por eso que muchas veces los algoritmos necesitan un mantenimiento.
Se puede hacer análisis puntuales para determinados tipos de problemas, por ejemplo, ver si se puede mejorar algún tipo de planta, de proceso, y se pueden identificar cuellos de botella, condiciones de rendimientos óptimos, a escenarios, ver si hay espacio para un control avanzado. Es decir, no es lograr control avanzado, pero ver si hay un espacio para poder aplicarlo. Y a su vez, más allá de la parte técnica, ya un poco en la parte de gestión, podemos en un project management se puede realizar una estadística para analizar el riesgo de cumplimiento de una tarea, realizando una estadística de el tiempo final o el tiempo de ejecución, en donde conociendo cómo se distribuye cada tarea, se analiza el camino crítico, se toma una gran cantidad de datos de cómo serían ese final de proyecto de acuerdo a la distribución y del valor medio, del pico más alto, si uno adopta aproximadamente más dos desvíos estándar, estaríamos dentro de un tiempo de cumplimiento con un 95% de intervalo de confianza. A su vez se pueden analizar para otro tipo de situaciones. A veces desde la gestión de mantenimiento es muy difícil obtener identificar oportunidades de mejora. Que por ejemplo el caso de un balance de gas natural, donde hay muchas mediciones, el balance es ingresos es igual a egresos menos variación de stock o delta de inventario, y cuando el resultado de ese balance está muy por debajo del resultado 100% de lo que puede llegar a tener una sola de las mediciones, es difícil con una calibración o una verificación identificar una oportunidad de mejora. Bueno, se pueden aplicar a algoritmos, se puede hacer un ranking para detectar esas oportunidades que muchas veces implican mucho esfuerzo como para hacerlos para todos los equipos. Tienen que ver con simulaciones en elementos finitos o analizar la cadena de trazabilidad. Es decir, siempre se manda algo a un laboratorio. Entonces, cuando las tecnologías son distintas, por ejemplo, hay ultrasónicos, placa orificios, turbinas y todos esos elementos puestos a funcionar en serie, bueno, hay errores que devienen de la cadena de trazabilidad. Son errores muy finitos, por supuesto. Y bueno, muchas gracias por la participación. Gracias a vos, Adrián, muy interesante esta visión. Tenemos algunas preguntas que te voy pasando. Sebastián nos preguntaba si han trabajado con algún LLM entrenando con información propia, como para intercambiar experiencias. No, que sea LLM no, pero sí de menor tamaño. Claro, por Sí, ahí algún low rank. sí. Ahora, cuando hablamos de LLM, estamos hablando ¿para qué variables? No sé si No, puede hablar el que generativa en preguntó. general, no sé, no me No, dice. generativa, no, en large scale no. Sí, algún caso muy pequeño, como por ejemplo, hay veces que cuando realizás análisis vibratorios y hacer la transformada de Fourier, por ejemplo, cuesta ver si hay algún problema. Es más, cuando hay problema, la señal sale menos ruidosa que cuando hay. Entonces ahí se puede aplicar un concepto que es una transformación que se llama wavelets, que es transformar la señal de vibración en una imagen, ¿sí? Y cuando vos la ves en una imagen te das cuenta muy claramente cuál es la diferencia. Y una Ok, clasificación es más simple porque contás píxeles para arriba o para abajo. Pero es ok. un caso interesante. Entiendo que se refería a inteligencia artificial generativa. Sebastián, No, nosotros generativo no. estamos haciendo ese tipo de cosas, así que con mucho gusto intercambiamos información de los problemas que venimos encontrando. Pero después Juan José pregunta, ¿qué pasa cuando tenés pocos datos, por ejemplo, para en Ah, campos nuevos de desarrollo y quiero predecir producción? muy interesante, muy interesante. Bueno,
Cuando hay pocos datos, cuando hay pocos datos, normalmente no representan la realidad y hay que tener precaución. Entonces, una de las estrategias, si es en un campo de producción, puede ser simular esos valores en un simulador y del simulador detectar patrones y luego ver si en la realidad estén esos patrones presentes. A su vez, se puede adoptar un enfoque bayesiano si la situación lo permite. Ok, Sí. tenemos muchas preguntas acá respecto de la parte humana. También nos pregunta si consideras importante este trabajo en el marco de la agilidad, cómo es la relación entre el product owner, el foco en el cliente, para Sí, lograr la madurez digital, que era un poco el inicio de tu charla, ¿no? sí. Digamos, en general a la tecnología hay que verla como si fuera un integrante más en la familia, que hay que darle de comer para que crezca y dé sus frutos. Entonces, los aspectos de empowerment, de participación, contemplar, ser abiertos en contemplar que en esto tienen que participar la mayor cantidad de expertos posibles, es lo ideal. Sí, Ok, perfecto. También nos preguntan si en HYSYS se linkea con Python o R sí, sí, para sí, usar modelos para utilizar. Sí, ok, sí, sí, sí. Hay dos formas. Hay tal vez una muy rudimentaria que convendría ser el comienzo, que es, vos podés correr escenarios en Excel. ¿Cómo era que se llamaba? Workbench. Bueno, agarras un Excel, lo vinculás al, al simulador y podés correr escenarios. Pero a su vez hay librerías en Python que usé hace ya un buen tiempo atrás que te permiten interactuar. Sí. ok. En una de las slides hablaste de aplicación en imágenes. ¿Podés elaborar un poco eso? Pregunta Fabio. En imágenes, Sí, mm, bueno, con imágenes podés hacer reconocimientos de imágenes, lo que se llama computer vision. Podés entrenar con redes para que reconozcan una imagen. Ahora, ¿cómo es eso? Tenés que darle muchas imágenes y decirle esto es tal cosa, esto es tal otra. Esa es la forma. Y después cuando la cámara la detecta, va a reconocer lo que ya tuvo como entrenamiento. Después otro ejemplo fue lo que comenté anteriormente, ¿no? Transformar un valor en una variable en una imagen. Y a veces en las imágenes ves un montón de cosas. ok. Tengo una más acá y que hablaste de redes neuronales Physics Informated. ¿Podés comentar un poco más qué es eso? Sí, eso, bueno, ahí se pueden hacer, creo que hasta hace no mucho tiempo atrás, con la librería de PyTorch en Python y creo que en R también se podría llegar a utilizar. En la ecuación de loss, de pérdida, la que se usa para minimizar, la que busca los pesos de las redes neuronales, se le puede agregar la ecuación termodinámica. Es decir, que minimice el resultado contra el valor de entrenamiento, minimiza eso para determinar los pesos de las redes, pero le podés sumar la ecuación que minimice también la ecuación termodinámica. No es muy difícil a veces usarla porque si en la ecuación termodinámica interviene el tiempo y la red neuronal no tiene memoria en el tiempo, no lo puedes usar. Y el otro, eso en la función loss, como suma. Y eso PyTorch lo que te permite es agregar un gradiente, que no es la diferencial.
Entonces hay que tener cuidado con el delta del tiempo. Buenísimo. Te hago la última y cerramos, Adrián. Me preguntan sobre los errores de medición que mencionaste, cómo tratarlos, qué efecto tiene sobre los algoritmos, pensando que las mediciones de campo muchas veces, como decías, son sucias, tienen una aleatoriedad implícita. Bueno, ahí vimos anteriormente que a veces cuando hay errores de medición, primero lo tenemos que detectar. Y antes de eso tenemos que saber a qué le llamamos error de medición. O sea, qué valor tenemos que estimar. Normalmente ese valor de tolerancia lo podemos sacar en las normas de TERRAM de los equipos, de los ensayos de equipos. Por ejemplo, para evaluar la eficiencia en una caldera, creo que si mal no recuerdo también en una turbomáquina, el caudal, por ejemplo, tendría que ser del 2%. Entonces ahí tenés un parámetro para comparar. Entonces eso hay que buscarlo en la parte de ensayos de performance. Y después, después hay que ver si está ese error presente, hay que hacer balances, hay que correr la simulación termodinámica a ver cómo está dando, y si es incoherente, bueno, podemos estar a la presencia de esos errores. Después, bueno, para tratarlos hay varias alternativas. Se puede recurrir en lugar de en un digital twin a una ecuación termodinámica, y si hay muchos errores no va a funcionar la simulación. Entonces se puede adoptar una red neuronal que depende del grado de libertad, se puede descartar aquello que tiene error. Y a su vez hay un enfoque bayesiano también. Hay redes neuronales bayesianas y clasificadores bayesianos también. Y a veces, cuando no hay más otro remedio, a veces la mejor información es la tendencia o el patrón. Es decir, es detectar un patrón ascendente o descendente, compararlos, los movimientos de las variables entre sí. Y de ahí también sacar información. Que ahí tal vez no tendría, creo yo, tanto impacto si hay algo que tiene mucho error o no. Bueno, perfecto, Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, Y a muchas todos los que gracias. participaron, que mucho interés, más de 100 participantes tuvimos, así que los Bueno, invitamos a la próxima. Recuerdo, el 10 de octubre a las 14 tenemos la tercera de este ciclo. Gracias.